Hola, soy Martín Gutiérrez Herrero, de primero de Filosofía en la Universidad de Complutense de Madrid, y voy a hacer una presentación sobre la polémica que hubo entre Chomsky y Skinner para la asignatura de Psicología en el segundo cuatrimestre, y eso va a empezar ahora. Como ya he dicho, voy a presentar la polémica que hubo entre Noam Chomsky y B.F. Skinner sobre el tema del lenguaje, sobre la constitución del lenguaje más en concreto. Esta polémica en realidad no es otra cosa que el conflicto típico entre nomos y physis, es decir, lo que es por naturaleza y lo que es aprendido, y exactamente el problema de discernir qué es cada cosa en cada caso concreto. En primer lugar, introduciré a los agentes de la polémica. Skinner fue un psicólogo de la conducta que se había hecho bastante famoso por su teoría del condicionamiento operante. Esta postulaba que la conducta se veía determinada por la reacción que tenía, básicamente. Es decir, que si una acción se veía recompensada, esta acción era probable que se repitiera, mientras que por el contrario, si era castigada, era más probable que no se repitiera. Esto implica, por supuesto, que la conducta es configurable, aprendida y, en último término, predecible. Esta teoría fue la conclusión extraída de varios experimentos que hizo Skinner con ratas y palomas, que consistían en meter a los animales en una caja con un botón que, al ser pulsado, dispensaría comida. Los animales, al comprobar que eso ocurría, pulsaban el botón siempre que tuvieran hambre. Vale, dicho esto, en 1957 Skinner publica un libro llamado Conducta Verbal. En él pretendía aplicar la teoría del condicionamiento operante al lenguaje. Es decir, que la forma en la que hablamos y nos expresamos responde a un condicionamiento idéntico al que responde el resto de nuestra conducta. Por tanto, es el resultado de haber escuchado hablar principalmente a nuestros padres y haber sido recompensados por reproducir esos mismos sonidos. Por tanto, el lenguaje no es nada que responda a ninguna estructura innata, sino que se trata de un mero hábito. En último término, conducta. Según esta noción, el lenguaje entonces supone una habilidad que poco se diferencia de algo como tocar un instrumento o jugar a un deporte. Y del mismo modo que una persona no nace con la capacidad de cualquiera de esas dos cosas, tampoco nace con la capacidad de la comunicación verbal. Skinner hipotetiza esto en base a sus experimentos, ya que descubre que poco a poco y con el condicionamiento adecuado los animales empezaban a realizar operaciones más complejas. Por ejemplo, si en el mismo experimento de antes solo se dispensa la comida cuando una bombilla está encendida, el animal aprendería por ensayo y error que tiene que pulsar el botón cuando esté la bombilla encendida para conseguir el pienso. Skinner deduce que el lenguaje se genera según estos mismos términos, es decir, por ensayo y error. Entonces, a modo de resumen, el lenguaje según Skinner es algo que se aprende de los padres y se repite mediante ensayo y error, siempre que se reciba una recompensa o refuerzo por ello. Por lo tanto, no responde a nada que en definitiva no se pueda ni medir ni predecir, como hacía con sus experimentos con las ratas y las palomas. Aquí entramos con Chomsky. Chomsky es considerado el padre de la lingüística moderna, pero a estas alturas era tan solo un joven académico que comenzaba a tener un nombre más grande. De las suyas, la teoría que hoy nos concierne más es la de la gramática universal. Esta propone que en el ser humano existe una estructura universal que posibilita la comunicación verbal, y que por supuesto esta estructura no es aprendida, sino innata. Es lo que se podría llamar en términos kantianos un lenguaje a priori. Por tanto, según Chomsky, no es que nazcamos como un folio en blanco en el que se puede imprimir todo lo aprendido, sino que tenemos ya ciertas capacidades básicas de forma innata que posibilitan que aprendamos a hablar, entre otras cosas. La principal evidencia de esto es la similitud estructural de prácticamente todas las lenguas humanas. En todas hay nombres, verbos, artículos, etc. Visto esto, se puede entender la oposición entre estas dos posturas, pero la polémica como tal empieza cuando, en 1959, 2 años después de la publicación original del libro, Chomsky escribe una reseña sobre conducta verbal, en la que critica muy duramente prácticamente todos los argumentos empleados por Skinner, partiendo precisamente de estas bases ahora mismo expuestas. Lo primero que apunta Chomsky es que una cosa funcione de cierto modo en unas ratas o unas palomas no supone necesariamente que sea del mismo modo en los seres humanos, especialmente cuando se trata de una cosa tan complicada como el lenguaje. Que ciertos animales puedan ser condicionados para realizar operaciones más complejas no implica que el lenguaje opere de esa misma forma. Chomsky también ataca esta noción de la recompensa. Es decir, la suposición de que lo que se aprende se ha aprendido porque se ha visto recompensado o reforzado.
Según Chomsky, los niños no son verdaderamente recompensados por la correcta construcción gramatical de sus frases, sino por el hecho de que digan cosas que son verdad, y no mentira. Por ejemplo, si un niño dice que los aviones van por debajo del agua, esa es una frase bien construida y gramaticalmente perfecta, pero ningún padre va a recompensarle por ello. En todo caso, le recompensará por decir que el avión va por el aire, que el avión vuela y no nada. Por tanto, la correcta construcción gramatical no se puede aprender por condicionamiento porque no es lo que se está reforzando en primer lugar, no es lo que está encontrando una recompensa. Además, los niños no solo hablan por el refuerzo. No se trata para ellos de un mero medio para encontrarse más felices por ser recompensados, sino que es algo que hacen por ellos mismos. Esto se confirma por el hecho de que hablen cuando no estén sus padres en la misma habitación para decirles que lo han hecho muy bien. Por lo que incluso si verdaderamente fueran recompensados por la correcta construcción gramatical, tampoco sería esta la razón por la que hablaran. La siguiente crítica que hace Chomsky es sobre la predictibilidad de los enunciados. Según Skinner, dado que el lenguaje proviene de un condicionamiento, del mismo modo que se puede condicionar una conducta, se puede condicionar una respuesta verbal. Esto en ciertos casos, como el de un bebé que aprende a decir papá porque su padre viene, es perfectamente válido y aplicable. Sin embargo, en cuanto se crece un mínimo, el número de variables se dispara hasta el punto que hacer una predicción es básicamente imposible. Por ejemplo, si le preguntas a una persona que está saliendo del cine si la película que ha visto le ha gustado, la cantidad de variables que afectan la respuesta es inmesurable, por lo que cualquier predicción va a ser igual de posible que la anterior, y por tanto cualquier respuesta desde me ha encantado a la he detestado va a ser igual de probable. Además de todo esto, Chomsky señala que la explicación de Skinner deja ciertos cabos sueltos, como la homogeneidad sintáctica que existe entre ciertas lenguas o el mismo hecho de que todos los seres humanos en todas las culturas, por muy lejos que estén, hayan desarrollado lenguaje, y además un lenguaje que, de nuevo, tenga como fundamento básico una estructura sintáctica que no se ha visto alterada. Lo curioso de todo este asunto es que Skinner realmente nunca le llegó a responder a Chomsky. Cuando se le preguntó más adelante, diría que para hacerlo tendría que haberse leído la reseña, lo que no había hecho. Por tanto, esta polémica no fue tan directa como otras en las que se vería involucrado Chomsky más adelante, pero a pesar de ello sí que tuvo mucha repercusión en el campo de la lingüística y de la psicología conductual. A pesar de ello, es posible que esta polémica se debiera más que nada a una confusión terminológica y que realmente no estuviesen hablando de lo mismo. Para explicar esto hay que diferenciar entre lengua y lenguaje. Lenguaje se refiere a la habilidad de hablar, es decir, la propia capacidad de comunicarse verbalmente. Por el contrario, lengua se refiere al contenido de dicho lenguaje, es decir, al idioma. Sabiendo esto, parece que Skinner la mayor parte del tiempo, más que hablar de lenguaje, se está refiriendo a la lengua, al idioma, mientras que Chomsky en todo momento está hablando del lenguaje en tanto que estructura. A pesar de esta posible confusión, lo que es cierto es que la crítica de Chomsky dio lugar a un diálogo académico que reorganizó la manera que tenemos de entender nuestro lenguaje y que, desde luego, tuvo una importancia bastante central en lo que la historia de la psicología del siglo XX supuso.